Los factores microbianos, la hospitalización prolongada, como ya habíamos hablado, conduce a infección por microorganismos intrahospitalarios, que son varios, la secreción de toxina, la resistencia resistente a eliminación, por ejemplo, a formación de cápsulas. Hay gérmenes que se encapsulan y entonces, por más que usted le ponga antibiótico, no le hace nada. Se va a defender, y por eso ahí vienen los microorganismos resistentes a los antibióticos. Entonces hay que ir sabiendo, y por eso lo ideal es hacer el cultivo para saber a qué antibiótico es sensible y a qué es resistente, para poder ponerle el antibiótico adecuado. Porque hay algunas bacterias que son muy resistentes, se encapsulan, forman una capa y no le entra la bacteria y no le hace nada. No le entra el antibiótico y no le hace nada. Entonces, para hacer el diagnóstico de la infección, tenemos que hacer esta serie de cosas. Sin esto, como dijimos, nuestro diagnóstico es presuntivo, no es un diagnóstico certero. Nosotros vamos a sospechar de que tiene infección, pero no vamos a saber qué germen es y mucho menos a qué antibiótico es sensible. Hay que tomar muestra bacteriológica de la herida. Si hay pus, ese pus que vamos a drenar, hay que tomar muestra, ponerlo en una botellita y mandarlo a laboratorio. Si hay supuración en las cavidades, en la pleura, ¿cómo se llama en la pleura si hay una supuración? Si hay pus en la pleura, ¿no saben? Se llama empiema. Empiema es el pus o el acceso o la acumulación de pus dentro de la pleura. Y en el peritoneo, donde produce una peritonitis, y hay un acceso intraperitoneal. Dentro del peritoneo depende de en qué espacio está. Está el espacio subfrénico, el espacio de Morrison, el paritocólico, el de Douglas, hay varios lugares. Lo que sí que donde hay supuración, donde haya pus, eso se tiene que drenar y se tiene que mandar a cultivar en bacteriología. Hemocultivo, porque a veces no hay focos infecciosos, no hay un lugar donde haya pus como tal, una herida que esté infectada, pero el paciente está con fiebre, todos los días está con fiebre, o a veces hace picos febriles, está bien y de repente sube la fiebre, y todos los días me hace pico febril a las 3 de la tarde, todos los días a las 3 de la tarde, y en ese pico febril, cuando está con fiebre, ahí se toma muestra de la sangre y se manda a cultivar, porque ahí en ese momento es que la bacteria está circulando por toda la sangre y hace que suba, y ahí se va a ver qué bacteria es la que está circulando en esa sangre y a qué antibiótico es sensible. Por eso es importante hacer hemocultivo. En caso de que sospechamos que es la vía urinaria la que está infectada, pues entonces agarramos la orina y mandamos a cultivar, que es el urocultivo. Material respiratorio, el esputo, el catarro del paciente que expectora, ese se toma como muestra, se manda a cultivar. El catéter venoso o endovenoso, o cualquier prótesis, como le dije, que tenga el paciente, si tiene una malla, si tiene una prótesis valvular en el corazón, le hace una miocarditis, se saca esa válvula y se manda a cultivar. Y ahí te va a decir, esta es la bacteria y es sensible a tal antibiótico y es resistente a tal antibiótico. Entonces, ahí cuando tengan ustedes ese resultado, ahí recién pueden tener el diagnóstico certero y saber qué germen es. Pero lo malo de esto es que, como mínimo, te va a tardar 24 horas, 48 horas para que te den el resultado. No es que te van a dar, vas a sacar la sangre y a la hora ya te van a decir, eso tiene que cultivar, tinción del gran, tiene que crecer, a veces pasa 3 días, 5 días y recién está el resultado. Y mientras tanto el paciente va a estar sin antibiótico, el paciente va a estar sin tratamiento. No, en ese entonces ustedes ponen un antibiótico de amplio espectro y en dependencia de dónde es que tiene la herida, si es en el tracto respiratorio, si es la parte del abdomen y qué germen es más frecuente en ese lugar. Y le pone ya un antibiótico de amplio espectro mientras espera el resultado de su cultivo. Lo que no se debe de hacer es que ya está con antibiótico y después se cultiva. Ahí sí ya puede darte falso positivo o falso negativo. Lo ideal es tomar muestra y ya se va ese no está contaminado de antibiótico. Ahí empezar con antibiótico hasta que venga el resultado. Y muchas veces el mismo antibiótico que usted le está poniendo es esa la que
está indicado también, entonces ya se queda con ese tratamiento. Si te viene que es resistente justo a ese antibiótico y es sensible a otro, pues se rota el antibiótico, se cambia y sigue con su tratamiento. Entonces, si no tienen esto, no es diagnóstico certero lo que están haciendo, sino que es un diagnóstico presuntivo. ¿Entienden esa parte? ¿Están entendiendo? ¿O están todos dormidos? ¿Seguimos? Cada vez se les apaga más, se quedan sin pilas. Sí, entonces, fiebre en el postoperatorio, las causas sobre todo. La fiebre es un mecanismo de defensa que va a tener el organismo, el cuerpo humano. Ante cualquier agresión, proceso inflamatorio y aumenta la temperatura. Eso es una forma de defender, pero hasta cierto punto. Entonces, si hay fiebre es porque hay algo está atacando el organismo. En cirugía tenemos que saber qué pueden ser esas causas. ¿Por qué el paciente está teniendo fiebre? ¿Es normal? ¿Es algo nuevo? ¿Qué está pasando? Entonces, para más o menos tener una idea, hay muchas causas de fiebre, pero de los más frecuentes, acuérdense que siempre vamos a ir a los más frecuentes y después vamos a empezar a pensar en las cosas más raras. Los más frecuentes, vamos a dividirlo por tiempo. En el transoperatorio o en el postoperatorio inmediato, estoy operando y de repente el anestesiólogo me dice: el paciente está con fiebre, está muy alta su temperatura, está con fiebre. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles pueden ser las causas? O el paciente se terminó de operarse, llegó a la sala y empezó a hablar, la enfermera dice: te llama porque está con fiebre. ¿Qué pasó? Si recién no ha terminado de operar, no va a tener una infección en la herida ya, una infección del sitio quirúrgico si acabo de operar. Si acaso está contaminado, lo contaminé, pero no va, para que se infecte tiene que haber proliferación de esa bacteria. Entonces, la bacteria puede entrar, tiene su periodo de incubación y después es que hace la infección. Entonces, no va a ser una infección en la herida. Entonces, ¿qué puede ser? La primera es en el transoperatorio o en el postoperatorio inmediato, la primera hora. Una de las primeras causas y la más mala de todas es la hipertermia maligna, que es de causa anestésica. La hipertermia maligna es más bien un defecto farmacogenético a los anestésicos, sobre todo por vía inhalatoria, los gases que utilizan los anestesiólogos, el alocano, sulfurano. A eso hace una reacción genética del paciente y generalmente es autosómico dominante, o sea, es hereditario. Si su papá, su mamá o alguien hizo una reacción de esa, lo más probable es que el paciente también lo haga. Por eso es importante la historia clínica, preguntar todos los antecedentes, si ya se operó, si no se operó, los familiares. Entonces es más bien una reacción al medicamento, al anestésico, y es un estado bastante grave, es difícil de manejar. La mayoría de los pacientes incluso tienen un desenlace fatal. Entonces ahí el tema es con el anestesiólogo, el problema es con él, conmigo no, el anestesiólogo tiene que resolver esa parte. Entonces no es una hipertermia maligna, no es por el anestésico. Entonces, ¿qué puede pasar? El paciente hizo fiebre en la sala, llegando a la sala, pues tenía una infección preoperatoria el paciente. El paciente ya vino con una gripe, ya vino con una neumonía y yo lo operé de vesícula. Y yo no me di cuenta de que el paciente tenía una neumonía o que tenía una infección urinaria. Por eso es que cuando hacemos con la consulta prequirúrgica, no sé si están los que hacen consultorio conmigo, que revisamos todos los laboratorios de los pacientes que se van a operar, y si hay alguna pequeña infección, no se puede operar el paciente, se suspende el paciente. Por eso es una cirugía programada. No pasa igual con los pacientes de urgencia. Si es una urgencia, pues entonces se pone riesgo-beneficio, que tiene más riesgo de que se muera el paciente, de una infección urinaria o de una peritonitis generalizada. Entonces lo opero porque igual el paciente se va a complicar. Entonces se pone riesgo-beneficio, pero ya sé yo que tiene una infección preoperatoria que si yo le hago una agresión quirúrgica, un acto quirúrgico, pues la fiebre va a aumentar. El paciente es normal que va a tener el paciente, o sea, no es que sea normal, pero es lo más lógico que el paciente va a tener fiebre, porque ya venía luego con una infección.
Manejo de cavidades purulentas, más todavía, el paciente está infectado, tiene un acceso, estamos entrando a operar precisamente por eso, porque tiene acceso, tiene una peritonitis, ya tiene pus dentro de la cavidad, ya tiene pus en la pleura, y entonces pues, el paciente está lleno de bacterias, entonces sí o sí va a tener fiebre. Al contrario, la fiebre va a ir cediendo después, porque ya le quitamos el foco infeccioso. Y las causas farmacológicas hacen reacciones adversas o reacciones alérgicas a los medicamentos, a la misma dipirona, al ketorolac que se le pone mucho, o al antibiótico, y hacen una hipertermia, aumenta la temperatura. Hay más causas, pero esas son las más frecuentes. Estas 4 son las más frecuentes cuando hay fiebre durante la cirugía o inmediatamente después de la cirugía. En las primeras 24 horas, pasó bien el paciente, se operó hoy en la mañana, en la noche, todo bien. Mañana en la mañana empieza con fiebre. Ahí tenemos que ver ya las infecciones por anaerobios y sobre todo la causa más frecuente va a ser la atelectasia. Sobre todo si el paciente fue operado con una anestesia general. Si el paciente se operó con una anestesia raquídea o una anestesia local, no va a tener una atelectasia, difícilmente que tenga una atelectasia. Puede ser, el paciente se operó de hernia, se le puso anestesia en la espalda nomás, acá en la columna, y está acostado, puede ser que tenga una atelectasia, pero no es lo más frecuente. La atelectasia, ¿saben lo que quiere decir atelectasia? ¿Sí? ¿Qué es? A ver, sí, me dijeron. ¿Cómo? Não entendi nada. Quando você com anestesia geral, a pessoa tem dificuldade de un colapso, ahí está, un colapso del parénquima pulmonar, no se abre todo, no ventila, entonces ese queda aquel atelectasiado, queda colapsado esa parte del pulmón, no llega aire ahí, y entonces ese produce fiebre, y después de eso incluso se puede sobreinfectar esa parte que está atelectasia. Entonces esa es la causa más frecuente, sobre todo paciente que se operó por anestesia general, pasó bien las primeras 24 horas, al día siguiente llega y tiene fiebre, ¿vale? Tiene 38,5, 39. Primero hay que buscarle en los pulmones, ocultar bien los pulmones para tener una zona donde no va a haber un orgullo vesicular, puede haber un poco de crepitante, el paciente va a estar taquipneico y por supuesto la fiebre. La atelectasia es la causa más frecuente, sobre todo si recibió anestesia general. Ya pasó 24 horas, estamos entre las 24, 48, incluso hasta las 72 horas, el primero, el segundo y hasta el tercer día después de operado. En ese entonces empieza a tener fiebre justo cuando ya le íbamos a dar alta a nuestro paciente. Nosotros llegamos felices porque se va de alta a nuestro paciente y vamos a poder meter más pacientes. Y llegamos y nos dice la enfermera, el paciente hizo fiebre. Ahí se jodió toda la cosa. ¿Qué pudo haber pasado? Lo primero que tenemos que ver es los miembros superiores, por donde está recibiendo la vía venosa. Puede hacer una flebitis porque se manipuló mal, no se hizo bien la antisexia. Al ingresar el trocar, penetró también bacteria, fue a la vena y estuvo ahí recorriendo toda la sangre, haciendo su periodo de incubación, y a las 24-48 horas empieza a ponerse rojo, caliente, el paciente le duele y empieza a tener fiebre, hace una flebitis por el mismo sitio de punción. La sepsis del catéter, se infecta el mismo catéter que está adentro, que es casi lo mismo, y empieza también las neumonías, empieza a presentar neumonía el paciente, la neumonía intrahospitalaria. Ya pasó sobre todo el tercer día, 3 días después empieza a tener fiebre, el paciente está polipneico, está con tiraje, usted la oculta, tiene crepitante, murmullo vesicular disminuido en la base. Entonces eso es una neumonía lo que tiene el paciente y por eso está teniendo la fiebre el paciente. Ya pasó más de 72 horas, 3 días, cuarto día. Entre el tercer y cuarto día, ahí sí entra ya la infección de la herida quirúrgica o la infección del sitio quirúrgico. Ahí ya tenemos que buscarle la herida dentro de la cavidad. A veces la herida está bien, no tiene pus, no está enrojecido, no está caliente ni nada, pero adentro está teniendo
el paciente tiene fiebre y tiene diarrea, más diarrea que fue aumentando en el transcurso de las horas. Entonces está haciendo un acceso intraabdominal, que es una infección del sitio quirúrgico también. Si no es de ahí, el acceso intraabdominal, la infección del tracto urinario, sobre todo si el paciente estuvo sondado, tuvo sonda vesical. Muchas veces sondamos al paciente porque vamos a trabajar acá abajo, vamos a operar por video, laparoscopía, vamos a hacer una endoscopia. Y entonces, para evitar lesionar la vejiga, evacuar la vejiga, ponemos una sonda vesical, o el paciente va a recibir morfina y como va a estar anestesiado, bloqueado la médula, no va a poder mover las piernas, no se va a poder levantar para ir al baño por lo menos 12 horas, entonces se le pone sonda para que pueda orinar el paciente. Esa manipulación, después del tercer o cuarto día, puede traer la consecuencia de que hizo una infección urinaria. Sobre todo el paciente, aparte de su fiebre, va a tener síntomas disúricos. El paciente va a tener molestia para orinar, ardor, dolor, orina muy oscuro, tiene escalofrío, o sea, todos los síntomas de una infección urinaria. Y lo otro es revisarle la pierna a los pacientes postquirúrgicos. A todos los pacientes operados, siempre cuando van a evolucionar, revísenle las piernas, porque ahí también puede haber una complicación, que es la trombosis venosa profunda, porque el paciente estuvo mucho tiempo acostado, no se movilizó, tiene luego varices, la insuficiencia venosa periférica y sobre todo pacientes añosos. Entonces esos trombos pueden desprenderse y producir una trombosis en las venas del miembro inferior. La pierna está caliente, está dura, está inflamado, doloroso y está haciendo una trombosis venosa profunda, y eso puede producir la fiebre. Y esa trombosis venosa a veces pasa a la vena y ¿dónde llega? A los pulmones, y hace una trombosis, un tromboembolismo pulmonar que puede matar a su paciente. Entonces siempre hay que revisar las piernas de los pacientes postquirúrgicos. Entonces, hasta ahí las causas de la fiebre postoperatoria, las más frecuentes. Hay más. Algunos libros, si leen, por ejemplo, el Savington, la nueva edición, te divide en infecciosa y no infecciosa. Hay causas no infecciosas también de fiebre. El paciente tiene fiebre, pero no tiene infecciosa. Pero eso es un poco más, claro, más para cuando sean cirujanos, van a ser médicos. Entonces, ¿cómo prevenimos la infección del sitio quirúrgico? La contaminación bacteriana. Dijimos que habíamos visto recién las fuentes de donde provienen los microorganismos. Entonces, de acuerdo a eso es que tenemos que actuar para poder prevenir. ¿Quieren descansar un ratito y después seguimos?